Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro, ya el cuarto, que organizamos desde Deusto Alumni y en colaboración con el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Deusto. Soy Jesús Riaño, de Deusto Alumni, y voy a compartir con vosotros estos minutos. Hoy contamos con una gran comunicadora como es Andrea Villalonga. Muchísimas gracias, Andrea, por estar hoy aquí con nosotros. Andrea, todos la conocéis. La habréis seguido en alguna de las múltiples charlas que da a lo largo del año, en periódicos, en radios, a través de las redes sociales y en la televisión en el programa de Operación Triunfo. Y aún así, este último año ha tenido tiempo para publicar su segundo libro, cuyo título es Enamórate. Permitidme que os cuente por qué está hoy aquí Andrea. Primero, porque todo ha sido por facilidades por su parte y por la de su equipo. Y en segundo lugar, como ya sabéis, en mayo íbamos a celebrar nuestro encuentro anual Alumni en Donosti, donde la persona invitada era Andrea. Pero por las circunstancias que todos conocemos, hemos tenido que posponerlo para septiembre, a la que todos estaréis invitados, a la que todos los alumnos estaréis invitados en septiembre. Bueno, pero como siempre hay que mirar el lado positivo, como dice Andrea, hay que practicar el activismo positivo, y como no hay mal que por bien no venga, hoy podemos disfrutar un poquito de ella. Antes de empezar, simplemente os recuerdo que en la parte de abajo del menú tenéis preguntas y respuestas que mientras está Andrea nos está hablando, pues podéis ir formulando vuestras preguntas y yo cuando acabe se las formularé a Andrea. Bueno, vendrá a durar la charla de Andrea más o menos unos 20-25 minutos y luego dedicaremos 10-15 minutos a las preguntas. Andrea, cuando quieras. Cuando quieras, Andrea. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, vamos allá. Esto de hablar para una pantalla se hace rarísimo, pero creo que vamos a empezar a tener que acostumbrarnos todos a esta nueva manera de comunicarnos virtualmente. Gracias por estar aquí, gracias a la universidad por invitarme. Yo estoy encantada de dar esta pequeña charla y juro y prometo que no será la misma que en septiembre. Ya me inventaré algo nuevo. Bueno, hoy os quiero hablar de comunicación primitiva. Y la comunicación primitiva no tiene nada que ver con la comunicación a palos, no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver en cómo funciona nuestro instinto primitivo cuando nos comunicamos con los demás. ¿Qué quiero decir? Como todos sabéis, el cerebro humano tiene una función principal, que es la supervivencia. Y para sobrevivir, el cerebro va haciendo pequeños chequeos de coherencia. En cuanto a la comunicación se refiere, por ejemplo, el chequeo que suele hacer es si existe coherencia entre lo que ve y lo que se dice. Entonces, esto seguro que os ha pasado, que veis a alguien hablar y poco a poco hay cosas que pasan, que vosotros no sois conscientes de que pasan, pero vuestro cerebro lo registra y lo que pasa es que baja el nivel de credibilidad o de seguridad que teníais en el contenido de esa persona. El contenido puede ser buenísimo, pero si no controlamos cómo funciona esta comunicación primitiva, será más difícil poder conectar con nuestro interlocutor. Esto que os voy a contar funciona iba a decir en la vida real. Funciona tanto en el tú a tú cuando salgamos otra vez a la calle y nos veamos, como evidentemente virtualmente. Hago un pequeño inciso porque solo he hablado de la coherencia entre lo que decimos y lo que parecemos, ¿no? Pero también hay a largo plazo esta coherencia, o sea, nuestro cerebro registra la coherencia entre lo que hacemos. Porque si yo digo muchas cosas, parece que sean verdad porque tengo esa credibilidad física, pero al cabo del tiempo no cumplo con ninguna de mis promesas o no cumplo con nada de lo que he dicho, evidentemente la credibilidad se hunde. Así que, como podéis ver, el contenido es muy importante y la aplicación del contenido es muy importante. Pero esto sería otro tema. Hoy solo hablamos de la comunicación primitiva. ¿Cómo funciona esta comunicación? Bueno, lo primero es que este primer impacto que ejercemos sobre los demás funciona solo con dos sentidos, que es la vista y el oído. Seguro que habéis visto este recuadro que no os voy a enseñar porque yo soy anti-PowerPoints, en el que dicen que el 55% del primer impacto
que damos a los demás, o sea, los demás nos juzgan en un 55% solo por lo que se ve, solo por nuestro físico. Y no me diréis que es mentira porque, yo no sé vosotros, pero yo muchas veces cuando voy a buscar en internet, por ejemplo, algún tipo de consejo o algún videotutorial de algo, nada más aparece la primera imagen, ni siquiera he escuchado al pobre youtuber que ya apago, porque en mi cabeza hay algo que no es coherente del contenido con lo que estoy viendo, con la imagen que tengo. El 50%, 55% es la imagen. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema no es ningún problema. ¿Cuál es un poco, digamos, lo que tenemos que asumir o aceptar de este 55%? Que en la vida real este 55% es nuestro cuerpo, lo que nos han dado nuestros padres. Y la gran responsabilidad es suya, ellos son los que nos han hecho así. Pero también podemos nosotros, por lo menos, aceptar que la realidad es esta y a partir de ahí trabajar en mejorar nuestra comunicación, no cambiar nuestro físico, pero esto ya lo iré desarrollando más adelante. 55% la apariencia, 38% el movimiento, cómo utilizamos este cuerpo, cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo gesticulamos. Hay personas, por ejemplo, que hablan y no gesticulan y no es coherente. Entonces, o que gesticulan mucho, por ejemplo, y para el que está mirando, ese impacto va quitando ese poquito de credibilidad. Y el 7% restante es la voz, el tipo de voz que tenemos. Pasa muchísimo en radio, por ejemplo, o en los podcasts, ¿no? Cuando tú no has visto cómo es esa persona con la que estás, o por teléfono, evidentemente, cuando tú no has visto cómo es esa persona con la que estás hablando, o vamos con el ejemplo de la radio, ¿no? Y un día pues te encanta ese programa, te encanta esa voz y buscas al locutor o la locutora y te quedas, vamos, pasmado porque dices, pero jamás de los jamases me hubiese imaginado yo que ese tipo de voz tuviese esos rasgos físicos. Esto es comunicación primitiva, porque nuestra cabeza hace unos símiles entre los sonidos y los dibujos que nos ayudan a entender si eso es coherente o no. Yo estoy seguro que además lo habéis vivido en vuestras propias carnes. Hay una frase que me encanta y que repito a menudo, que es: la mente confunde el ver con el ser. Seguro que os ha pasado que cuando conocéis a alguien por primera vez parece que todo vaya bien y al cabo de un tiempo cuando os ven o os conocen dicen, ostras, cuando te conocí pensaba que eras así y ahora resulta que eres de otra manera. Las personas cuando nos ven, incluso nosotros, yo cuando veo a alguien que aún no ha hablado, mi cerebro ya ha registrado el cómo debería ser, cómo debería moverse, cómo debería hablar. Ya tenemos toda esta información aquí. Entonces, cuando no es coherente y no funciona de la manera que nos esperamos, existen estos pequeños gaps, ¿no? Que decía yo, de credibilidad. Esta comunicación primitiva, esto no tiene nada que ver con los estereotipos. Los estereotipos sería lo que nos han enseñado que está bien o que está mal. La comunicación primitiva no juzga si es bueno o malo, solo chequea que sea coherente con lo que nosotros, con nuestras expectativas primitivas, que luego os contaré, pero no tiene nada que ver con los estereotipos. Lo bueno de los estereotipos, que como son enseñanzas que nos han explicado de pequeños, nos han dicho esto está mal, eso está bien, las podemos limpiar y podemos volver a aprenderlas. No existe, o sea, no nace ningún niño racista o homófobo. Estos son conceptos que nosotros lamentablemente les inculcamos. Lo bueno es que lo podemos desinculcar y aprender otra cosa. Eso es lo bueno de los estereotipos. En cambio, la comunicación primitiva nunca, jamás deja de sentirlo. Lo bueno de saber que existe esta comunicación primitiva y que los demás nos prejuzgan por ella y que nosotros hacemos lo mismo, es aprender a aceptar que existe para poder intentar comunicarnos de una manera más efectiva y más coherente. Me explico. No se trata de cambiar, no me gusta la palabra cambiar, se trata de adaptarnos. Si durante toda nuestra vida nos hemos dado cuenta de que la comunicación que tenemos, nunca hemos tenido ningún problema de comunicación y que hay una coherencia y no nos ha pasado pues estas cosas que os estoy diciendo, es que todo fluye, no hay problema.
Pero en cambio, si somos aquellas personas que nos vamos encontrando siempre con problemas de es que no me han entendido bien, es que digo esto e interpretan otra cosa. Y con estos problemas de comunicación es que hay algo en la comunicación primitiva que no está aportando la credibilidad necesaria. Y por eso es importante entender cómo funciona, cómo me perciben los demás, para que yo luego poder adaptar el mensaje. Y lo curioso de todo esto es que ni siquiera nosotros somos conscientes 100% de lo que perciben los demás de nosotros. Tenemos una ligera idea cuando nos hacemos mayores porque nos lo van repitiendo como un mantra, pero en general no somos conscientes y os diré por qué. ¿Os acordáis a lo mejor de la primera vez que visteis un vídeo vuestro? ¿Sabes ese momento maravilloso en que te pones ese vídeo y que dices, hola, perdona, esta voz no es mía, ¿no? O ves ese cuerpo o cómo te mueves, dices, que alguien me ayude, esta persona no soy yo, ¿verdad? Y todos tus compañeros en general te dicen, sí, tienes esta voz y sí, te mueves así. Pues ese vídeo, ahora que tenemos más tiempo y que estamos en casa, nos va a servir de referencia para trabajar todos los conceptos que os quiero explicar ahora. Uy, ¿se ha desconectado? ¿Se ha desconectado? No sé si... Todo está bien. Vale, es que no sé por qué se me ha ido... Vale, perdón. Pues este vídeo que os decía, que este vídeo que es un vídeo muy doloroso de ver, nos va a servir de referencia para poder entender lo que los demás perciben cuando nos ven por primera vez. Lo importante de este vídeo y del trabajo que os voy a explicar ahora, como os he dicho antes, no es cambiar, sino es conseguir alcanzar los objetivos comunicativos que nosotros nos planteemos. Entonces, claro, esto en un día a día, me diréis, hombre, Andrea, yo en el día a día no voy a estar todo el rato. ¿Qué quiero transmitir con la panadera? ¿Qué quiero transmitir con el...? No, obviamente que no. Pero en una entrevista, en una videollamada, en una reunión, es importante entender, o por lo menos saber qué es lo que van a percibir los demás de mí, ¿y cómo puedo yo adaptar mi comunicación para transmitir el mensaje de una manera más correcta? Correcta con mis objetivos, porque como he dicho antes no existe ni bien ni mal. De todas maneras, me gustaría hacer un pequeño inciso y explicar que cuando nosotros somos conscientes y aceptamos la realidad de nuestra imagen, de nuestra voz y de nuestro movimiento, nuestra autoestima inmediatamente aumenta. Porque cuando ya nos dan esos comentarios, esas opiniones de, yo pensaba que eras borde, ¿no? Por ejemplo, como ya lo sabes y lo asumes, dices, no, claro, es normal, porque yo ya sé que mi físico o mi manera de caminar o mi postura corporal transmite esas sensaciones. Bueno, me estoy enrollando, voy para allá. ¿Cómo podemos conseguir esta credibilidad y esta seguridad a través de la imagen primitiva, a través de la comunicación primitiva? Bueno, pues esto es muy sencillo. Como es primitivo, son líneas, formas, volúmenes y direcciones. Así de sencillo. Es como si estuviéramos otra vez en el colegio en P3, ¿de acuerdo? Porque en parvulitos, porque realmente son así. Esta técnica, que se llama la iconología de la imagen, es una técnica que se usa tanto en marketing como en historia del arte para definir, por ejemplo, en marketing se usa mucho para definir el target, ¿no? Queremos este tipo de target, vamos a usar este tipo de líneas, este tipo de colores, ¿no? La psicología del color también forma parte de la iconología de la imagen. Y en historia del arte se utiliza muchísimo para entender cuáles son las emociones, porque la comunicación primitiva, y disculpadme, no lo he dicho antes, tiene que ver con la emoción, las emociones que transmiten estas líneas. Entonces, yo que soy de la antigua usanza, os lo voy a dibujar y así podréis empezar a aplicarlo tanto a vuestra voz como a vuestra postura y ver ese vídeo y decir, ahora lo entiendo todo. La primera línea que quiero analizar con vosotros es una línea que debería de ser horizontal, pero obviamente no lo es porque dibujo fatal. Pero bueno, esto no importa. Esta línea horizontal, los valores o las emociones que provocan en general en la mayoría de personas que la perciben, es una sensación de estabilidad. Es una línea que tiene muchísimos puntos de apoyo y como tiene muchos puntos de apoyo da la sensación visual de seguridad y estabilidad. También da una sensación de calma. Cuando nosotros queremos transmitir seguridad, bueno, las personas que transmiten seguridad de una manera natural, físicamente suelen tener esta línea. La pueden tener a veces en la mandíbula,
en la mirada, las cejas más horizontales, también pueden tener un cuerpo más ancho, la espalda más ancha, que da esa sensación, bueno, de línea horizontal y de amplitud, ¿no? Como de estabilidad. Las personas que no son tan anchas no es que no transmitan seguridad, la podemos transmitir de 1000 maneras distintas, pero visualmente esto es muy efectivo. ¿Cómo lo podemos conseguir con la postura corporal? Pues en general intentando ocupar más espacio del que ocupamos muchas veces. Las personas que son tímidas, por ejemplo, les cuesta mucho transmitir seguridad porque tienen siempre una postura corporal con un cuerpo más encogido. Yo siempre les digo que es una cuestión de abrir los hombros y de ocupar el espacio que nos han dado, porque la idea es, si yo, ¿no? Como en la película Dirty Dancing, aunque no sé si los que nos escuchan sabrán cuál es, que es este es tu espacio, este es mi espacio. Como tenemos un espacio para transmitir seguridad, yo tengo que ocuparlo entero. Esta línea horizontal, que también podemos aplicar a voz, es una línea que normalmente cuando la oímos son las voces que son más graves. Las voces agudas no es que no transmitan seguridad, transmiten otras características que ahora veremos, pero la seguridad normalmente la percibimos como una voz grave y con una velocidad más bien lenta. Así que cuando vemos estas líneas en una persona o cuando oímos estas líneas, la primera sensación que nos viene como comunicación primitiva es la seguridad. Claro, si yo estoy transmitiendo esto visualmente, pero mi discurso transmite otro, ahí es donde empieza la incoherencia. ¿Qué más líneas tenemos? Tenemos la línea vertical. Esta línea vertical transmite seriedad y rigidez. ¿Sí? Hay una cosa que me he olvidado, que es importante, de esta línea horizontal, perdónate, pero esto de estar aquí delante de una cámara. Esta línea horizontal, lo que muchas veces se puede trabajar también con la indumentaria. Fijaros que la mayoría de cuerpos de seguridad, bomberos, policías, etcétera, suelen tener uniformes que amplían visualmente los hombros para dar esa sensación de seguridad a las personas que los estamos viendo. De hecho, las mujeres, en los años finales de los años 70, empezamos a usar las hombreras, no porque nos gustara, porque realmente era fatality, sino porque como era la época en que las mujeres querían empezar a tener puestos similares a los hombres, una de las maneras de aportar esa credibilidad y seguridad es de masculinizar los hombros aportando esta línea horizontal. Es curioso, pero es así. En el fondo las hombreras fueron un efecto social y no estilístico. Vuelvo a mi línea vertical. La línea vertical es una línea que transmite lo que os decía, seriedad, rigidez, y lo percibimos mucho en las personas que suelen ser como muy delgadas y muy altas. Las personas que tienen poco movimiento, como veis, la línea vertical es una línea que está bastante controlada en cuanto a movimiento, suelen aportar este punto de rigidez. Los que son seguros ocupan su espacio y los otros hacen el espacio más estrecho y suelen aportar esta sensación de seriedad. También pasa con las personas que tienen el rostro muy largo. El rostro largo nos recuerda mucho a esta sensación de seriedad. Si tienes el rostro muy largo, en general te suelen decir, ostras, qué cara de palo, ¿no? ¿Tienes? Esta cara de palo no es que seas la alegría de la huerta, es lo que hay. Es la línea esta vertical. Esta línea vertical también la podemos interpretar a nivel de altura. Por ejemplo, si yo soy una línea vertical y soy mucho más alto que mis compañeros, en general voy a transmitir distancia. Fijaros que si yo os pongo a todos delante de un poste eléctrico muy alto, vuestra sensación física, la sensación primitiva de la que hablábamos antes, es de mirar así, de lejos, no acercaros a ese palo eléctrico. Y eso es lo mismo que pasa con las personas que son como altas. Las personas altas nos dan esa sensación de, ay, hola, ¿qué tal? ¿No? De hecho, les hablamos hasta con distancia. Muchas personas altas que saben que transmiten esta pequeña distancia, pues suelen tener una postura corporal así como, oye, que soy alto pero simpático, ¿no? Como de pedir perdón un poco a los demás. No, hay que hacerlo esto. Si sois altos, sois altos. Hay que asumir que transmitís distancia y a partir de ahí trabajaremos la cercanía si os interesa. ¿Qué es lo mismo que les pasa a las personas que son bajitas? Las personas que son más bajitas, así como los altos transmiten distancia, las bajitas transmiten pues cercanía y ternura. De hecho, cuando ves a alguien bajito, haces, ¡ay, hola! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿No? Entonces, claro, aquí los bajitos se me suelen enfadar bastante, así estoy contenta porque no os veo,
Porque me dicen, no, no es verdad. Sí que es verdad. Lo que pasa es que los bajitos, para compensar, cuando se enfadan mucho, ¿no? Y van como, ¿sabes? Para transmitir se llevan como cabreados todo el día y no funciona, porque al final tú cuando ves un bajito cabreado, pues ves un chihuahua enfadado, no funciona. No intentéis compensar vuestra comunicación visual con características de ser más contento o transformando vuestro cuerpo o enfadándoos con todo el mundo, porque no funciona. Lo que ven los demás y lo que percibe el cerebro de los demás es esto. Seguimos con las líneas, que tampoco me quiero enrollar demasiado. Vosotros me decís si me pasa de tiempo. Luego tenemos la línea oblicua. Esta línea oblicua, como veis, es una línea que tiene mucho movimiento porque sube o baja o se cae o se levanta, pero lo que tiene sobre todo es que no tiene demasiado punto de apoyo. Aquí teníamos más, aquí teníamos uno más grande, aquí tenemos como un cuarto de punto de apoyo. Esta sensación nos aporta una sensación como de dinamismo e inestabilidad. Y en iconología de imagen, cuando hablamos de dinamismo e inestabilidad, hablamos de juventud. Todo lo que es joven, cool, etcétera, no es rígido, sino que es relajado y torcido, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos. De hecho, si yo siempre hago la broma, ¿no? Los adolescentes en general suelen estar como más torcidos. Bueno, yo tengo uno en casa y cuando digo ponte recto, pues hace y se pone así del otro lado. Hay gente adulta que también se ha quedado así torcido toda la vida. Pero fijaros en las marcas. Las marcas que el target son la gente joven suelen tener líneas en movimiento siempre, porque lo que percibimos como movimiento y sobre todo como extremo es la juventud. A nivel, por ejemplo, estilístico, hubo una época en que las señoras más mayores se cortaban el pelo asimétrico para dar esa sensación de movimiento, porque todo lo que es movimiento es juvenil. De hecho, las voces que suelen tener que suelen transmitir jovialidad, disculpadme, son las voces que son un poquito más agudas, ¿vale? Aquí tenemos la voz grave, aquí tenemos la voz media, sobre todo una voz rápida. Aquí lo que tendríamos es mucha sensación de rapidez y algo más aguda que esta voz. Cuidado con la rapidez. Podemos ser muy joviales y hablar muy rápido, pero sí que es verdad que cuanto más rápido hablo, menos seguro parezco. O sea, hay que encontrar como un poco el equilibrio de todo esto. Luego tenemos la línea sinuosa, que es esta. ¿De acuerdo? Esta línea sinuosa, que es así más redondeada, es la que aporta las características de cercanía, de ternura, bueno, cercanía y ternura. Y son las personas que suelen tener pues, los rasgos más redondeados. Tú cuando ves a alguien con los ojos más grandes, más redonditos, pues te da esa sensación como de infantil. De hecho, si os fijáis en los mangas suelen ser en general redonditos y dan ese punto como tierno. Claro, si eres bajito y redondito, te quiere todo el mundo. Es algo así. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Luchar y enfadarte con todo el mundo porque perciben que eres amable? No. Lo que tienes que hacer es entender que esto es lo que ven. Porque además hay una cosa tremenda con esto de la comunicación primitiva. Es que si yo veo a una persona bajita por primera vez, obviamente luego cuando conocemos las personas ya entramos en otra fase de la comunicación. Pero si yo veo por primera vez a una persona bajita y redondita, mi cerebro enseguida imprime que esta persona es amable y le gustan las personas. Yo me acerco a hablar con esta persona que me ha dado esa sensación y esta persona me responde mal o me hace ¿qué quieres? Bueno, es que la humillación es tremenda porque es como una traición. Tu cerebro está pensando, hola, perdona, me has prometido que ibas a ser súper amable y me estás hablando de una manera agresiva. Incoherencia. Y aquí es como... Sin embargo, hay incoherencias que son fantásticas. Por ejemplo, voy con la última línea, no os preocupéis. La línea, que es la línea quebrada, ¿lo veis? Que es esta de aquí, que es la línea que transmite agresividad y contundencia, que estos somos las personas que tenemos, pues a lo mejor las cejas más picudas, el pómulo marcado, que tenemos así como cara de mala leche, pues estas. Pues estas personas, cuando nos ven por primera vez y piensan, qué mala hostia debe tener esta persona, ¿no? Uy, qué mal carácter, qué contundente, qué fuerte se la ve. Y luego somos simpáticos, la gente se siente como aliviada y dice, ay, bueno, menos mal. Entonces es muy interesante entender en ese vídeo qué es lo que ven los demás cuando nos perciben, qué es lo que oyen cuando nos ven por primera vez, para poder justamente ajustar nuestra comunicación
no solo a sus expectativas, sino a nuestros objetivos. Si yo, que por ejemplo yo soy muy quebrada y muy vertical, en general suelo caerle mal a todo el mundo, me interesa en un contexto que no me hable nadie, lo tengo fácil, entro y me callo. Sin embargo, si en ese contexto quiero a lo mejor comunicarme, no puedo esperar a que los demás me vengan a hablar, porque eso, por mi comunicación visual, no va a pasar. Tendré que tomar yo la iniciativa de comunicarme con los demás, porque si no, no pasará. Y eso está muy bien, porque gestionamos así nuestras expectativas comunicativas y no estamos a la espera de que los demás hagan, ¿de acuerdo? Es como a nivel por ejemplo, de voces, ¿no? y de manera de comunicar vocalmente. Si yo tengo una comunicación así, sería: hola, me llamo Andrea Vilallonga. Recto, ¿no? Estas dos más o menos son iguales. Luego sería: hola, me llamo Andrea Vilallonga. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrea Vilallonga. Hola, ¿qué? Me llamo Andrea Vilallonga. Claro, yo a veces no soy consciente de cómo me sale el mensaje. Muchas veces hablo con personas y digo: hombre, pero eres muy contundente. Y me dicen: no. Hombre, digo, sí. Digo, por ejemplo, vosotros, ¿no? Vosotros aquí, en el norte, soléis tener una comunicación un poco más así para el resto. Cuando vas al sur de España, pues te encuentras más con esta comunicación. En cambio, los catalanes somos más así, ¿sí? Y en el centro de España, pues suelen tener esta comunicación. No es una cuestión de estereotipo. Estos acentos transmiten estas sensaciones cuando los percibes por primera vez, sobre todo cuando no eres de este entorno. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, además de estas líneas que transmiten estas sensaciones de las alturas que hemos visto, un tema de dirección. La direccionalidad es muy, muy importante. Cuando yo tengo una direccionalidad ascendente, suelo transmitir siempre sensación más de, ya lo sabéis todo, ¿no? Como de prepotencia. Entonces, a veces, sin querer, hay personas que tienen esta postura natural, que puede ser por las razones que sea, porque al final los que son prepotentes y están encantados de serlo y lo asumen perfectamente, maravilloso, genial. Pero las personas que a lo mejor van así porque, yo qué sé, son bajitos y quieren parecer más altos, o tienen un poco de papada y no quieren que se les vean. O sea, la justificación puede ser cualquiera. El resultado es el mismo. Y ahí es donde tengo que ir con cuidado. Las personas que, por ejemplo, tienen una postura corporal descendente, ¿no? Que tienes como el esternón bajado y vas así, es decir, es que yo quiero transmitir energía, yo quiero transmitir motivación. Ostras, pues es que tu cuerpo se va para abajo. Si tu cuerpo se va para abajo, sea por la razón que sea, que estás cansado, que tienes un problema de espalda, etcétera, no vas a poder transmitir esta motivación. Tendrás que buscar otro recurso, o trabajar con tu cuerpo, o otro recurso comunicativo que te aporte esta sensación. Lo importante de todo esto que os estoy comentando, que no sé si vamos bien o vamos mal, porque yo voy a toda pastilla, es entender, ver ese vídeo vuestro que os he dicho antes, e intentar detectar cuáles son las líneas dominantes, porque obviamente no somos una, somos una mezcla de varias. Y estas líneas dominantes son las que definen la comunicación visual que yo tengo. Y no puedo hacerle nada. Esta comunicación visual es la que es. La única cosa que yo puedo hacer con esta comunicación visual es entender cuál es el impacto que tiene en los demás, si me interesa o no me interesa este impacto, porque crea coherencia con mi contenido o no lo crea, y adaptar mi comunicación, que no mi cuerpo, para conseguir el objetivo que yo quiero en esa comunicación. Entonces, al final, lo que hacemos es trabajar en todos estos, como diría yo, con estos registros comunicativos que tenemos. La gente muchas veces me dice: es que yo soy así. No. Tú pareces ser así, pero tú te puedes comunicar de muchísimas maneras distintas. Es solo una cuestión de querer trabajar los diferentes registros comunicativos. De hecho, estos registros comunicativos los trabajamos de manera natural e inconsciente dependiendo con las personas que nos encontramos, porque obviamente no hablamos igual a un profesor que a un niño pequeño, que a tus padres, que a un jefe. Es decir, nuestra postura, nuestra voz, nuestro tono, nuestra manera de mirar cambia según el sujeto que tenemos delante.
para mí, entender y volver a los básicos, ahora que estamos en tiempo de reflexión y que estamos en casa y que nos damos cuenta de que a lo mejor las prioridades que teníamos antes o los valores que teníamos antes quizás nunca van a ser otra vez los mismos. Es quizás el momento de darnos cuenta o de pensar en mi comunicación visual, mi comunicación primitiva, qué impacto crea en los demás y me interesa o no que esto siga así. Pero lo más importante es que no te afecte. Os voy a poner una anécdota que me pasaba con una señora, justamente. Era una señora que tenía mucho pecho. Y claro, visualmente, quieras o no, te gusten las mujeres o no, o sea, no tenía nada que ver con esto. Lo que pasa es que visualmente se veía mucho. Y todo el mundo, cuando la veía por primera vez, la miraba y se bajaba y volvía a subir al pecho. En vez de asumir que esto formaba parte de su comunicación, es lo que hay, tienes mucho pecho, vas a tener que salir adelante con otras cosas, se enfadaba con el mundo entero. Es que todo el mundo me mira el pecho, es que ya está bien, es que... Y claro, me dice, ¿qué puedo hacer? Porque me gustaría que no me miraran más. Y es que no puedes hacer nada. Forma parte de quién eres físicamente. Lo único que puedes hacer es adaptar tu comunicación e intentar aportarle algo distinto. Y yo soy muy partidaria, como antes han dicho, de ser positiva y de ser optimista y de, sobre todo, soy muy partidaria del sentido del humor. Creo que el sentido del humor al final no lo arregla todo, pero sí que lo facilita, ¿no? Como decía Mary Poppins, una cucharada de azúcar, todo pasa mejor, ¿no? Entonces, yo le propuse pues, integrarlo en su comunicación. Y al final lo que hacía esta señora es, bueno, como esto es lo que hay, ya dejaba de taparse, porque te tapes o no te tapes, se ve. Y lo que hacía es que cuando alguien la veía por primera vez, iba a hablar con ella y bajaba la mirada, pues ella hacía 3, 4 y arriba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia, porque es una manera positiva de llevarlo y no agredir a las personas, porque al final agredir a los demás es como negarles el hecho de que hayan sentido pues este instinto primitivo. Esto es lo que nosotros les estamos enviando. Y no sé cómo vamos, pero yo ya estoy. Yo no sé si hay un turno de preguntas o me he enrollado poco, no sé, Jesús, dime tú. Muchas gracias, Andrea. Ha estado fantástico, ha estado Gracias, fantástico. gracias. Ahora, si te parece, Dime. bueno, tenemos ya aquí bastantes preguntas. Si Vale, quieres, debemos dedicar 10 minutos a preguntarte, me ¿vale? parece súper. Bueno, la primera nos pregunta Ramón. Sí, Bueno, antes de empezar, dime. mucha gente te da las gracias por la charla y también nos dicen que conocen la película de Dirty Dancing. Es que ya lo sé, pero sabes, a veces depende del público, si lo ves muy joven o no. El otro día daba esta charla, tenían todos 18 años, y claro, dije Dirty Dancing y se quedan todos igual y pensé... Bueno, el otro día yo a mis hijas se la puse por primera vez la película, la dieron y Les se la puse. encantó, ¿verdad? Porque es que es Bueno, maravillosa esta nos película. preguntan, Dime. Ramón nos pregunta, en este nuevo entorno virtual, el Sí, lenguaje no verbal habrá que reinterpretarlo totalmente. y que no sea un busto parlante, voz, modulación, imagen, colores. ¿Qué opinas? Pues mira, justamente esta mañana os comentaba que había dado una charla sobre esto, la comunicación virtual. Mira, en la comunicación virtual tenemos que adaptarnos, hay que prepararse, no puede ser un busto parlante. Entonces, lo primero, el impacto visual eres tú y el fondo. O sea, yo no sé vosotros, pero yo he visto videoconferencias que la gente las hacía desde sus cocinas o desde el cuarto de baño, pero a ver, un momento, ¿pero qué credibilidad te da esto si estás hablando de la economía, del COVID-19, ahí en tu cocina entre el microondas y la tetera, ¿sabes? Entonces, sí, hay que trabajar muy, muy bien la puesta en escena. Esto no es una cuestión solo de cámara, hay que trabajar la luz, que te venga de cara, esto nos da para otro otro seminario, ¿eh? Te lo digo en serio. Y sobre todo lo que... Dime. Perdón. No, nada. Y lo que hay que trabajar sobre todo es, me parece muy importante en la actitud. Si haces una videoconferencia o trabajas con la cámara, tienes que mostrar motivación, aunque no tengas a nadie detrás o que no los veas, porque es muy aburrido tener a alguien que te suelta la chapa así y que no se mueve. Eso es mortal. En esta misma línea sobre las redes sociales, Izaskun nos pregunta, ¿las redes sociales promueven una imagen irreal de las personas? Totalmente.
Totalmente irreal. Lo que pasa es que aquí yo creo que lo que tenemos que ser inteligentes todos es de saberlo. O sea, cuando llegaron las redes sociales y hubo el boom, al principio todos nos creíamos que esto era real. Pero esto es ese mismo problema, y yo siempre lo digo a la gente más joven, que esto nos pasaba a las antiguas con las revistas de moda en los 90. A nosotras, cuando nos bombardeaban todas las revistas de moda con todas las modelos, las supermodels, también promocionaban una vida irreal que no existe. Entonces, la idea está en saber que no es real y tomárselo solo como un arte o una inspiración, ¿no? Como un cuadro o lo que sea, pero no creerte nada. No hay que creerse nada. José Antonio nos pregunta si es posible y conveniente intentar cambiar esas sensaciones que transmito dependiendo de los intereses que persigo, o se me puede ver el plumero. Se te puede ver el plumero bastante, sobre todo si lo que no puedes negar, José Antonio, es el físico. Si tú eres una línea así, vas a tener que trabajar con esa línea. Lo que puedes hacer es adaptar la comunicación, el mensaje, el vocabulario que tú usas para conseguir ese objetivo. Pero no puedes disfrazarte. Aquí no se trata de disfrazar ni de cambiar como persona, sino de asumirlo como realidad. Incluso decir, ostras, qué seco, sí, ya sé que parezco seco, ¿no? Utilizar como el humor para adelantarte quizás a este juicio. Nos preguntan si somos serios debemos intentar ser joviales, pero dejaríamos de ser nosotros mismos. ¿Se trata de trabajar cosas no ciertas y hacerlas reales? No. Si eres serio y te sientes bien siendo serio y te parece que con tu seriedad no hay ningún problema, no tienes por qué ser nada. Yo siempre digo que no tenemos que intentar ser ni cambiar nada, solo tenemos que adaptar. Por ejemplo, si yo, siendo serio, las cosas me van bien, ¿para qué quiero ser jovial? O sea, tenemos que, hay un trabajo interno del quién soy, que esto es un poquito más así, es quién soy, me gusta lo que tengo, me gusta lo que soy y no tengo que intentar ser nadie más. No, eso para nada. Estíbaliz nos pide un consejo para no llorar cuando se tiene que hacer una presentación en público y perder credibilidad. Bueno, lo extiendo para mí también. Mira, solo hay un truco, Estíbaliz, es practicar y practicar. O sea, tienes que ensayar constantemente. O sea, te lo tienes que saber tan bien que no te va a dar tiempo de llorar. Y hablar en público tiene que ver mucho también con el trabajar, el por qué estoy haciendo esto. Si tú lo vives como una obligación, te va a costar mucho. Si tú encuentras de alguna manera cuál es la motivación, cuál es tu motor, tu para qué, acabará hasta gustándote, te lo digo en serio. María encima nos dice que la hace desde Colombia. Nos dice que tu primer libro, Mírate, está basado en la idea de amarse a uno mismo. Exacto. Pero nos pregunta, ¿pero tenemos tiempo en este tiempo, en el día a día? ¿De amarnos? Sí. Es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esto es lo que tiene que ser, nos tenemos que amar, punto, no hay más. Claro que sí, es que no se trata de dedicarnos tiempo, es un sentimiento, es me quiero y punto, y ya está. Cristina nos pregunta, ¿entonces es cuestión de aceptarnos antes de adaptarnos? Totalmente, 100%, Cristina, has dado en el clavo, total. No puedes adaptarte si tú no aceptas lo que hay y cómo eres. Bueno, y tenemos Ichazo, Sí. bueno, también todo el mundo nos está diciendo que le ha gustado mucho tu Mis chat. líneas. Nos pregunta si a la vez tenemos varios tipos de líneas, como un rostro largo pero una voz oblicua, ¿por dónde tirar para adaptar nuestro estilo comunicativo? Vale, lo primero es decidir cuál te gusta a ti. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, y usar las dos. O sea, lo divertido de ser versátil, de tener un cuerpo que va por un lado, una voz que va por otro y la postura que va por otra, es de que tú puedes decidir el qué. Lo que está claro es que si decides tirar por la voz, pues adapta la postura, ¿no? Para que haya esa coherencia de la que estábamos hablando. Ana nos pregunta, ¿qué normas existen en la comunicación en grupo en un entorno digital? Vale, es complicado porque, bueno, para mí hay tres normas básicas, que seguramente hay más, ahora solo se me ocurren tres. Evitar las distracciones.
Por ejemplo, no estar mirando móvil, no tener WhatsApp, o sea, porque claro, es horroroso estar en una reunión en grupo y ver que los demás no están pendientes, ¿no? Porque hay mucha gente que hace otras cosas. La segunda es respetar el turno de palabra. Entonces tenéis que buscar en los grupos de qué manera podéis hacer. Y mientras habla uno, todos los micros apagados. Nerea nos dice, me cuesta muchísimo hablar en público. ¿Me recomiendas algún curso o libro? No, lo mismo que la chica de antes. Practicar, practicar, practicar. Y sobre todo ponerte retos a corto plazo. Cosas que... Porque la vergüenza siempre parte tanto de la inseguridad como del hecho de que nos vayan a juzgar. Y yo soy muy partidaria de, cuando tenéis este tipo de vergüenza, de iros a un karaoke sin beber y cantar delante de todo el mundo. Ya verás tú cómo te pasa la vergüenza de golpe. Bueno, Andrea, tenemos muchísimas preguntas, pero por la hora te voy a hacer ya la última. De De acuerdo. Ramón, ¿no le damos demasiada importancia al factor externo y descuidamos a veces el contenido, el fondo? No, no, para nada. Justamente, Ramón, lo que he dicho yo es que las dos cosas son igual de importantes, tanto el contenido como la forma. Porque si yo tengo la forma pero no tengo el contenido, no tengo credibilidad. Pero si tengo el contenido pero no tengo la forma, tampoco tengo credibilidad. Así que las dos cosas tienen que ir de la mano, siempre. Bueno, pues yo creo que con esto ya acabamos. Muchísimas gracias a Andrea, Gracias a muchísimas gracias por vosotros. estar hoy aquí y te esperamos en septiembre en Donosti, que tenemos Ojalá. el encuentro anual con todos los alumni. Muchísimas gracias. Gracias a Bueno, vosotros. vale, y a todos vosotros, y bueno, es que y a todos vosotros os emplazo ya para la semana que viene. Tendremos un nuevo encuentro, un nuevo webinar, en este caso con Daniel Inerarity. Lo celebraremos el jueves 23 a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Cuidaros mucho.